Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para un vídeo que, créanme, va a estar explosivo. Y es que hoy, como ya vieron en el título, vamos a hablar de Ander Zel y Kerem Bürsin, dos nombres que solo con pronunciarlos ya nos hacen suspirar, ¿verdad? Para quienes no los conozcan, Hande y Kerem fueron la pareja sensación de la serie Love is in the Air, o Senkalkap como es su título original. Esa serie nos regaló una química que traspasó la pantalla, nos hizo reír, llorar y por supuesto creer en el amor. Y claro, la cosa no quedó ahí. La chispa entre ellos era innegable y se confirmó con su relación en la vida real. Un sueño hecho realidad para los fans. Imaginen la emoción, la alegría, el por fin, que resonó en los corazones de todos aquellos que, desde el primer episodio, anhelaban verlos juntos no solo en la ficción, sino también en la vida. Ver esa conexión, esa complicidad, materializada en algo más allá del set de grabación, era mágico. La serie en sí misma fue un fenómeno. La historia de Eda, una joven estudiante de arquitectura con sueños y ambiciones, y Serkan Bolat, un exitoso empresario con una personalidad particular, conquistó a audiencias de todo el mundo. El guión, la dirección, la fotografía, la música, todo contribuyó a crear una atmósfera romántica y envolvente. Pero sin duda la química entre Hande y Kerem fue el ingrediente secreto, el catalizador que hizo que la serie despegara y alcanzara niveles de popularidad impresionantes. La trama, llena de enredos, malentendidos, momentos cómicos y dramáticos, mantuvo a los espectadores pegados a la pantalla. La evolución de la relación entre Eda y Serkan, desde un acuerdo laboral hasta un amor profundo e incondicional, fue un viaje emocional que muchos fans vivieron en carne propia. Y la actuación de Hande y Kerem fue fundamental para transmitir esa complejidad, esa autenticidad, que hizo que la serie fuera tan especial. Pero, como todas las historias, la de Hande y Kerem también tuvo sus altibajos. Y últimamente hemos visto algunas declaraciones, algunos rumores, algunas reacciones, que nos han dejado con la intriga y la pregunta constante, ¿qué está pasando realmente entre ellos? Hoy vamos a sumergirnos en todo ese drama, en esa fuente-respuesta impresionante de la que habla el título, y vamos a analizar lo que Kerem Bürsin ha dicho, cómo Ander Zel ha reaccionado, y qué podemos deducir de todo esto. ¿Están listos para el chisme? Yo sí. Así que antes de empezar a desentrañar este misterio, no se olviden de suscribirse al canal. Es gratis y así no se pierden ninguno de mis vídeos sobre sus series turcas favoritas, sobre los actores y actrices que nos encantan, y sobre todo el chismecito que a todos nos gusta. Suscríbanse, activen la campanita, y acompáñenme en esta aventura. Empecemos. Bien, como les decía, la relación entre Hande y Kerem siempre ha estado en el ojo público. Cada movimiento, cada foto, cada declaración, es analizada al milímetro por sus fans y por los medios. Y últimamente han habido algunas declaraciones de Kerem que han causado revuelo. Uno de los puntos centrales de esta fuente-respuesta impresionante es, sin duda, la actitud de Kerem Bürsin con respecto a Love is in the Air y, por ende, a su relación con Hande. Recordemos que la serie les catapultó a la fama internacional. El éxito fue arrollador y con ello, llegó una presión mediática sin precedentes. Las entrevistas, los eventos, los rodajes, todo se convirtió en un escaparate para su romance. En algunas entrevistas recientes, Kerem ha hablado sobre la presión que implica la fama. Ha mencionado la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público constante, como los medios de comunicación y los fans, aunque con buenas intenciones en muchos casos, pueden ejercer una presión significativa sobre la pareja. Para algunos, estas declaraciones son comprensibles. Argumentan que es natural que se sienta abrumado por la exposición y el interés que generaba su relación. La vida en el ojo público con sus pros y contras puede ser agotadora. Sin embargo, otros han criticado sus palabras, considerándolas una forma de restar importancia a la serie y a la relación que construyeron con Hande. Algunos interpretan que Kerem, quizás, está tratando de distanciarse del pasado, buscando nuevos rumbos y proyectos profesionales que le permitan ser percibido de manera diferente. La industria del entretenimiento es exigente y a veces, los actores necesitan reinventarse, desvincularse de ciertos roles o personajes para que se les abran nuevas puertas. Pero la cuestión es válido minimizar, aunque sea sutilmente, el impacto que tuvo Love is in the Air en su carrera? ¿Debería mostrar más agradecimiento hacia la serie y hacia la persona con la que compartió ese éxito rotundo?
También han circulado rumores sobre supuestas declaraciones de Kerem en las que parecía minimizar la importancia de la serie para su carrera. Estas especulaciones, aunque sin fuentes directas que las confirmen, han alimentado el debate. ¿Es esto una estrategia para desvincularse del personaje de Serkan Bolat? ¿O simplemente está siendo honesto sobre la realidad de la industria? La industria del entretenimiento, especialmente en Turquía, es conocida por su intensidad. Los actores pueden verse encasillados en determinados roles, y a veces, necesitan luchar para demostrar su versatilidad y ampliar sus horizontes profesionales. Por lo tanto, es comprensible que Kerem desee asumir nuevos retos y demostrar sus habilidades como actor. Otro punto que ha generado debate es la forma en que Kerem ha hablado sobre su relación con Hande en retrospectiva. Aunque nunca ha negado el cariño que siente por ella, algunas de sus palabras han sido interpretadas como distantes o evasivas. Ha evitado dar detalles específicos sobre el fin de la relación, y sus respuestas han sido consideradas ambiguas. Esto ha alimentado las especulaciones sobre si la ruptura fue en buenos términos o si hubo algún conflicto. La falta de claridad en sus declaraciones ha provocado que los fans busquen señales y pistas en cada palabra, en cada gesto. La intriga es inevitable y el deseo de conocer la verdad sobre lo que realmente sucedió es comprensible. ¿Fue una decisión mutua? ¿Hubo diferencias irreconciliables? ¿La presión mediática fue un factor determinante? Solo ellos saben la respuesta y quizás decidan mantenerla en privado para proteger su intimidad. Ahora hablemos de la reacción de Hande. Como es de esperar, Hande siempre ha mantenido un perfil más bajo en cuanto a declaraciones sobre su vida personal. Su estrategia ha sido, en general, la discreción, la elegancia y el enfoque en su trabajo. Sin embargo, su lenguaje corporal, sus acciones y las pocas declaraciones que ha hecho, nos dan una idea de cómo se siente. Recordemos que Hande, desde que comenzó su carrera, ha demostrado ser una persona muy profesional y reservada. En algunas entrevistas recientes, Hande ha evitado hablar directamente sobre Kerem. Ha preferido centrarse en su trabajo, en sus proyectos futuros y en su crecimiento personal. Esta actitud, por supuesto, ha sido interpretada de diferentes maneras. Algunos piensan que es una forma de respetar su privacidad y la de Kerem, evitando revivir una relación que ya es parte del pasado. Esta postura, para muchos, es un claro ejemplo de madurez y respeto mutuo. Sin embargo, otros creen que esta actitud es una señal de que la relación no terminó de la mejor manera. Es posible que haya ciertos temas sensibles que prefiere no abordar públicamente. La decisión de no hablar abiertamente sobre la relación podría indicar la existencia de heridas emocionales que aún no han sanado por completo. La forma en que Hande ha manejado la situación ha demostrado su profesionalismo y su madurez. A pesar de la presión mediática, ha sabido mantener la calma y enfocarse en sus proyectos. Esto habla muy bien de ella, y demuestra que es una mujer fuerte e independiente. En redes sociales hemos visto algunas indirectas sutiles por parte de Hande. Me refiero a fotos, frases o incluso likes a publicaciones que podrían interpretarse como una respuesta a las declaraciones de Kerem. Si bien es difícil saber a ciencia cierta qué significan estas acciones, es innegable que los fans están muy pendientes de cada detalle. Los likes en Instagram, las frases enigmáticas en Twitter, las publicaciones que parecen aludir a ciertas situaciones. Todo es analizado y debatido por los seguidores. La interpretación de estas indirectas es subjetiva y varía de persona a persona. Algunos fans interpretan estas señales como un signo de resentimiento, mientras que otros creen que simplemente son una forma de expresar sus sentimientos de manera sutil. Ahora, ¿qué podemos deducir de todo esto? Es evidente que la relación entre Hande y Kerem es un tema delicado. Ambos han pasado por mucho tanto a nivel profesional como personal, y es comprensible que quieran proteger su privacidad. Es importante recordar que solo ellos saben la verdad sobre lo que sucedió entre ellos. Nosotros como fans podemos especular, podemos analizar, pero nunca tendremos la imagen completa. Es importante respetar sus decisiones y su espacio personal. La especulación es parte del juego, pero el respeto a la privacidad debería ser siempre la prioridad. Lo que sí podemos decir es que a pesar de todo, el cariño que sentimos por Hande y Kerem sigue intacto. Admiramos su talento, su belleza y la química que lograron en Love is in the Air. Esperamos que ambos sean felices y que continúen cosechando éxitos en sus carreras.
El éxito que ambos han logrado es innegable y cada uno de ellos, por separado, continúa avanzando en la industria. En definitiva, la fuente respuesta impresionante que buscábamos es, quizás, la complejidad misma de la situación. No hay una única verdad, ni respuestas fáciles. Hay emoción. Es sentimientos y decisiones personales que solo ellos conocen. Y ahora, llegamos a la parte final de este vídeo, donde vamos a resumir los puntos principales que hemos tocado. Hemos hablado de las declaraciones de Kerem Bürsin, de su actitud con respecto a la serie y a su relación con Hande. Hemos analizado las reacciones de Hande Erçel, tanto en entrevistas como en redes sociales. Y hemos intentado deducir qué podemos esperar de esta situación, siempre respetando la privacidad de ambos actores. Resumiendo. Kerem Bürsin ha expresado la presión mediática y, en algunos casos, ha sido ambiguo sobre la serie y su relación con Hande. Hande Erçel ha mantenido un perfil bajo, enfocado en su trabajo y a veces ha lanzado indirectas sutiles en redes sociales. La situación actual es delicada y privada. Solo ellos saben la verdad completa. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya resultado interesante y que, sobre todo, les haya entretenido. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por las series turcas y por todo el mundo del entretenimiento. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre las declaraciones de Kerem? ¿Cómo interpretan la reacción de Hande? ¿Creen que algún día volveremos a verlos juntos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué opinan. No duden en compartir sus teorías. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta a este vídeo. Si les gustó, por favor, compartan el vídeo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así no se pierden ninguno de mis vídeos y me ayudan a seguir creciendo. Muchas gracias por ver. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.